Ok, bueno, continuando con la mañana de hoy sobre el tema de diseño de encuestas por muestreo, corresponde ahora hablar sobre diseño de la muestra. Ahora, siempre que uno toma una muestra, se pueden producir, obviamente, y no toma toda la población. Ojo que cuando uno toma toda la población también tiene sesgos, pero probablemente más que nada relacionados con sesgos de medición. Pero cuando toma un subconjunto de la población, una muestra, hay posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrarnos con sesgos y errores. ¿Ya? Hay errores que no son propios del muestreo, digamos, no son sesgo de selección, por ejemplo. El sesgo de selección, no incluir en la población muestrada un subconjunto de la población objetivo. Sergio, ¿Aló? ¿Sí? Sergio, Luis Gómez tiene una consulta, quiere hacer una consulta. ¿Sí? No sé si la va a escribir o la va a hablar. ¿Qué dice? Otro ejemplo de qué lo quiere Luis Gómez. ¿Ejemplo de qué? ¿Referido a qué? Ejemplo de cálculo para alcanzar el 100%. Ya, lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vemos. Ya. ¿Ya? Entonces, volviendo a esto de los sesgos, tenemos sesgo de selección que consiste en no incluir en la población muestreada a un subconjunto de la población objetivo. También tenemos lo que se llama error de medición, que es no medir exactamente o con precisión, mejor dicho, lo que se pretende medir. Entonces, todo el tema de medición, de instrumentos de medición, va obviamente en el capítulo de definición de variables a ser incluidas en el estudio. Y una vez que uno define cuáles son las variables incluidas en el estudio, entonces tiene que ver cómo va a medir. En el estudio de factores de riesgo seguramente van a haber preguntas que tienen que ver si tiene o no tiene diabetes, si es o no hipertenso, si es o no obeso, etcétera, ¿no es cierto? Todo ese tipo de características que se van a querer medir y que hay que intentar medirlas con el menor error de medición posible. Cuando sea factible, utilizar, digamos, medidas duras de laboratorio o mediciones con instrumentos de medición, y cuando no es posible, entonces preguntar por la existencia de determinadas condiciones. También tenemos, ¿no es cierto?, y esto es lo que nos importa a nosotros ahora, es lo que se llama el error de muestreo. Ahora, obviamente cada vez que uno toma una muestra de una población, por el hecho de no tomar el total de los sujetos de la población, se incurre en lo que se llama el error de muestreo. Por ejemplo, si tenemos una población de 10.000 sujetos y yo tomo a los 10.000 sujetos como mi muestra, ¿tengo error de muestreo? Hágame así, no, hágame así, sí. Repito, si tengo una población de 10.000 sujetos y yo como muestra tomo a los 10.000 sujetos, ¿hay error de muestreo? La respuesta es no, Karen dice que no. obviamente. ¿Cierto? No, O él dice que obviamente. no. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí es un censo. Ahora, si de esa población de 10.000 sujetos, yo tomo una muestra de 100 sujetos y tomo otra muestra de 500 sujetos, ¿en cuál de las dos condiciones tengo mayor error de muestreo? ¿En la muestra de 100? ¿En la muestra de 500? Ahí en el chat, ¿alguien puede anotar en el chat? ¿Sí? ¿Qué dice Luis? ¿Lo puedes ver tú?
Recién están comenzando la respuesta. Ya. En la de 100%, habría que hacer un cálculo, dice él. Habría en la de 100, en las dos, dice otro dice en la de 100. Ya, la pregunta es ¿en cuál es mayor el error de muestreo? Obviamente, mientras más, partimos con 10.000 y 10.000, ahí no hay error de muestreo. Si los 10.000 toman 9.000, el error de muestreo es pequeño, porque estoy tomando prácticamente toda la población. Por lo tanto, el error de muestreo va a ser mayor en la medida que el tamaño de la muestra es menor. ¿Ya? Por lo tanto, es tremendamente importante cuando se hace cálculo de tamaño de la muestra, cuántos sujetos necesito para el estudio, determinar cuál es el error de muestreo máximo permitido para ese estudio. ¿Ya? Y eso se mide a través de una probabilidad. Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser lo que se llama muestreo probabilístico. ¿Ya? Y hay distintos tipos de muestreo probabilístico. ¿Ya? Un muestreo probabilístico, nosotros vamos a saber que estamos en presencia de un muestreo probabilístico cuando conozcamos la probabilidad de que un sujeto particular en la población tiene una determinada probabilidad distinta de 0 de estar incluido en la muestra. Por lo tanto, ¿no es cierto?, para saber cuál es la probabilidad de que un sujeto de la población esté incluido en la muestra, lo que necesitamos hacer en primera etapa es elaborar lo que se llama el marco de muestreo. En ese ejemplo ficticio de esa población de 10.000 sujetos, nosotros tendremos que tener identificado cuáles son los 10.000 sujetos de esa población y asignándoles un identificador, de modo tal, digamos, de que cada uno de ellos tenga una determinada probabilidad de estar incluido en la muestra. Ahora, la probabilidad de que un sujeto esté incluido en la muestra va a depender del diseño de la muestra que utilicemos. Entonces, los diseños de muestreo más habituales son los que aparecen identificados aquí. Tenemos el que se llama muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Cada uno de estos diseños muestrales va a permitir determinar cuál es la probabilidad de que un sujeto en la muestra de la población esté incluido en la muestra. Es importante conocer eso, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, para la construcción del marco muestral, algo que ya habíamos dicho, hay que hacer lo que se llama la enumeración. ¿Ya? El problema que tiene la enumeración es prácticamente un censo. No sé si tuvieron oportunidad, o alguno de ustedes tuvo oportunidad de participar en el último censo de población en Nicaragua, pero aquellos que hayan tenido la oportunidad de participar en el censo de población en Nicaragua, lo primero que se hizo fue hacer lo que se llama la enumeración, que es visitar a todos los hogares de la población y colocarlos en una lista, y colocar además, ¿no es cierto?, el número de personas que viven en el hogar. Con eso tenemos identificado, ¿no es cierto?, todos los sujetos, en este caso todos los hogares de la población, y todos los sujetos de la población sabemos cuántos son. Y eso se llama el proceso de enumeración. Para eso, con lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, es que necesitamos una serie de instrumentos, incluidos los mapas, la cartografía censal. Ahora, eso nos va a generar un marco de muestreo hipotético, porque en la realización del estudio vamos a verificar en determinados hogares si se cumplen o no lo que se identificó en el proceso de enumeración. En el fondo, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos aquí es identificada una población. Veamos ahí en esa población, tenemos hombres, mujeres, de distintos colores, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos de que en la muestra, que es un subconjunto de sujetos de esa población, nos queden hombres, mujeres de los distintos colores. ¿No es cierto? Si en la muestra nos quedan hombres y mujeres de los distintos colores, de los mismos que estaban en la población de origen, entonces vamos a hablar de que esa muestra es representativa. ¿Sería representativa de qué? De sexo, porque tenemos hombres y mujeres. ¿Y representativa de qué?
de colores porque tenemos una muestra de los distintos colores de la población, ¿no? Ahora, el procedimiento inicial de muestreo con el que uno siempre parte es el llamado muestreo aleatorio simple, o MAS. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? Es de que de la población de origen, ¿no?, se selecciona un subconjunto de ellos con la condición de que cada sujeto que está incluido en la muestra tiene la misma probabilidad de estar incluido cada sujeto en la población tiene la misma probabilidad de estar incluido en la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una población de 10.000 nuevamente y quiero una muestra de 1.000, ¿cuál sería la probabilidad de que un sujeto de la población esté incluido en la muestra? ¿Cuántos sujetos tengo en la muestra? 1.000. ¿Cuántos sujetos tengo en la población? 10.000. ¿Cuánto es 1.000 dividido por 10.000? Es un 10%, o sea, la probabilidad es 0.1. Si hacemos muestreo aleatorio simple, la probabilidad de que un sujeto de la población esté incluido en la muestra sería de 0.1, ¿no? Y todos los sujetos tendrían exactamente la misma probabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. El muestreo aleatorio simple va a consistir en la selección de n minúsculas sujetos de esta población de n mayúsculas sujetos que se eligen acá, como se dice, sin reemplazo. Esta es una parte técnica del muestreo, porque quiere decir, digamos, de que un mismo sujeto no puede estar seleccionado 2 veces en la muestra. Por eso se habla de que sea una muestra sin reemplazo. Es lo que estamos indicando, ¿no es cierto?, que una vez que un sujeto se selecciona, no puede estar seleccionado nuevamente. ¿Cómo se hace? Obviamente lo primero, como hemos anticipado, es construir el marco muestral de cada sujeto en la población. Entonces los vamos a enumerar del 1 al n. En el ejemplo de los 10.000 tendríamos que, identificados los 10.000 sujetos de la población, enumerarlos consecutivamente del 1 al 10.000. Entonces, una vez enumerado ello, del 1 al 10.000, procedemos, ¿no es cierto?, a través de un sistema de números aleatorios, a seleccionar n de ellos sin reemplazo. Entonces, a través del uso de una computadora, ¿no es cierto?, uno podría decir, colocar 1.000 números en la computadora y hacer una selección aleatoria de 1.000 de ellos, y con eso tendríamos la muestra aleatoria simple de 1.000 de los 10.000. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto?, del muestreo aleatorio simple es, ¿qué tan representativa de la población es la muestra seleccionada? ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno quisiera? Lo que uno siempre dice, quiere una muestra representativa. Pero el problema es que cuando uno dice quiere una muestra representativa, la pregunta que sigue, ¿representativa de qué? ¿No? No puedo yo argumentar de que una muestra es representativa o no representativa si no indico de qué. Entonces, quiero una muestra representativa de la población general, quiero una muestra representativa de la población escolar, quiero una muestra representativa de la población de diabéticos. Entonces, cada vez que yo quiera hablar de si una muestra es representativa o no, debemos especificar cuál es el criterio de representatividad. ¿Hay alguien ahí con...? Luis, ¿no puede identificar y silenciar? Bien. Ahora, el muestreo aleatorio simple no garantiza representatividad. De hecho, ningún procedimiento de muestreo va a garantizar representatividad, porque la representatividad no está garantizada por el diseño. La representatividad, posteriormente, hay que demostrarla. Ahora, ¿cuál es la representatividad mínima? La pregunta que nos hacemos. Bueno, va a depender de cuál es la población sobre la cual queremos hacer inferencias, ¿no? Si queremos, por ejemplo, hacer inferencias sobre
la población de ambos sexos y de todas las edades, entonces, ¿no es cierto?, tendríamos que hablar representatividad por sexo y edad. Así que sería, ¿sí, Luis? Harry pregunta, quisiera saber qué porcentaje de la muestra es representativa del total del universo. Es lo que estoy diciendo, digamos, la representatividad no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con las características que nosotros queremos que sean representativas. Lo del tamaño de la muestra tiene que ver después, y lo vamos a ver más adelante, no en esta etapa del curso, sino más adelante, con la significación de estadística que nosotros queremos lograr y con el error de muestreo mínimo aceptable que queremos para el estudio. Entonces, el tamaño de la muestra está asociado al error de muestreo que queremos como máximo aceptar. En cambio, la representatividad tiene que ver con las características de la población que queremos estén representadas en el estudio, ¿no? Por eso estoy indicando, si nosotros en un estudio queremos que estén representados ambos sexos y todas las edades, tendremos que buscar un mecanismo que nos permita de que en la muestra estén representados ambos sexos y todas las edades. Insisto, la representatividad tiene que ver con las características que queremos que estén representadas, ¿no? Ahora, si el estudio es en población general, lo mínimo, como digo acá, es que esté representado todas las edades y ambos sexos, ¿no? Si nosotros quisiéramos otro tipo de estudio, entonces supongamos de que yo quisiera saber que estén representados todos los niveles educacionales de la población. Entonces, en la muestra tengo que verificar de que me estén incluidos en esa muestra sujetos de todos los niveles educacionales de la población. Entonces, ahí hablaría de representatividad de los niveles de educación. En el otro caso, estaba hablando de representatividad de sexo y edad. Por eso quiero insistir en eso. Cada vez que hablemos no podemos hablar de representatividad sin decir de qué. Tenemos que especificar representatividad de cuáles características de la población queremos tener reflejadas en la muestra. Entonces, por lo tanto, la pregunta que viene es, ¿cómo determinamos si la muestra es representativa? Ahora, en este ejemplo aquí, ¿no es cierto? Si tenemos una población ahí de sujetos, tenemos sujetos amarillos, verdes, grises, rojos, ¿no? Si nosotros queremos representatividad de color, entonces la muestra, la pregunta que nos tenemos que hacer, si todos los sujetos en la muestra tienen los colores de los sujetos en el universo. Entonces, si en la muestra están representados todos los colores del sujeto de esta población, entonces podemos argumentar de que la muestra es representativa. Lo tengo que demostrar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vuelvo atrás? Ups, me fue. ¿Dónde me fui? ¿Qué pasa aquí entonces si me salieran solamente sujetos rojos? ¿Qué dirían? Si en la muestra de esa población donde tengo sujetos rojos, verdes, azules, amarillos, grises, me salen solo sujetos rojos, ¿puedo argumentar de que la muestra es representativa de esa población? Hágame así si dice que sí, hágame así si dice que no. ¿Qué dice Luis Enrique? ¿Así o así? Si en la muestra tengo solamente sujetos rojos, y en la población hay sujetos rojos, verdes, grises, amarillos, verdes, etc. ¿Sería representativa esa muestra? No, ¿cierto? Claramente no. Luis Enrique dijo que no también. Todos han dicho que no. Todos han dicho que no, extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo intentar tener una muestra representativa? Bueno, alguien podría decir, mire, si yo quiero que me queden representados ambos sexos, hombres y mujeres. Entonces lo que yo puedo hacer a continuación es hacer lo que se llama un muestreo aleatorio estratificado.
haría, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que qué hacemos cuando tenemos un muestreo aleatorio estratificado? El total de la población lo subdividimos en grupos que son mutuamente excluyentes, y con la condición de que si yo uno todos esos grupos, el resultado me genera el total de la población. ¿Cierto? Entonces, cuando yo genero en la población grupos mutuamente excluyentes, cuya unión me genera el universo, entonces estamos hablando de que tenemos un muestreo aleatorio estratificado. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos estratificar por sexo, tendría que tener una muestra aleatoria de hombres y una muestra aleatoria de mujeres. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para estratificar? El criterio para estratificar tiene que ver entonces con cuál característica de la población queremos garantizar de que quede representada la muestra. Si yo quiero que quede representado sexo, entonces tomaré una muestra, reestratificaré por sexo, tomaré una muestra de hombre y una muestra de mujer. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que es el muestreo aleatorio estratificado? Es una subdivisión de la población en conjuntos mutuamente excluyentes, cuya unión genera el total de la población. Y eso se llaman entonces estratos. De cada estrato se selecciona una muestra aleatoria de sujetos. Vean ustedes, aquí hay una estratificación en este dibujo bastante particular, porque vean ustedes de que es una estratificación que tiene dos criterios aquí. Uno, aquí tiene hombres, probablemente mayores de 18 años, mujeres, probablemente mayores de 18 años, y hombres y mujeres menores de 18 años. Fíjense que esta es una estratificación bien particular, es poco usual, pero la quise poner aquí porque puede ocurrir, ¿no es cierto? Puede ocurrir de que en un determinado estudio uno elija un par de características para hacer una estratificación. En el ejemplo, ¿no es cierto?, de la encuesta de factores de riesgo, ustedes, en este caso, ¿no es cierto?, aquí tenemos representado, digamos, los distintos estratos. Aquí habría que, ¿cuál sería la variable de estratificación? Si ustedes me lo anotan ahí en el chat, ¿cuál sería la variable de estratificación para un estudio de factores de riesgo de Nicaragua? Si queremos representatividad ¿de qué? Departamento, dice acá. Departamento, ¿no es cierto? Si queremos representatividad de los departamentos, entonces tendremos que hacer una muestra estratificada de departamentos. O SILAIS. O de SILAIS. ¿Son SILAIS estos o son departamentos? ¿Son departamentos, parece? ¿O no? ¿O SILAIS? ¿Qué son? Son departamentos, creo, ¿no? Todos dicen SILAIS. Todos dicen SILAIS, ya, son los SILAIS. Si quisiéramos representatividad de los SILAIS, entonces, ¿qué significaría? Cada departamento son SILAIS, menciona. Sinónimo, ya, ok, perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración, pues ya me había olvidado. Entonces, si queremos representación de los SILAIS, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Un muestreo aleatorio estratificado por SILAIS. ¿Qué significa hacer un muestreo aleatorio estratificado por SILAIS? De que de cada SILAIS se toma una muestra aleatoria simple de sujetos de cada SILAIS. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, iría, por ejemplo, a Jinotega, y en Jinotega tomaríamos una muestra aleatoria simple de sujetos de Jinotega. Y así entonces tendría que tomar muestra aleatoria simple de cada uno de los SILAIS. ¿Ya? Sergio, hacen una aclaración interesante en el chat. Dicen que las imágenes o la distribución por departamento es distinta a la que está ahí. ¿Ya? Por eso que es por SILAIS. Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, ahí tendríamos un muestreo aleatorio estratificado según SILAIS. SILAIS sería la variable de estratificación. Aquí tengo entonces municipios en Managua. Si el estudio, ¿no es cierto?, lo quisiéramos hacer en Managua, exclusivamente, si la población fuera la población de Managua, aquí nosotros podríamos estratificar según los distintos municipios.
¿Qué significa hacer un muestreo aleatorio estratificado por municipio? Sería tomar una muestra aleatoria de sujetos o de hogares, dependiendo si la unidad es hogar o el sujeto, de cada uno de los municipios de Managua. Ahora, el muestreo aleatorio estratificado, el paso que sigue una vez que uno define que este va a ser el diseño que va a utilizar, después hay que decidir, bueno, si yo tengo una muestra determinada, un tamaño de muestra determinado, ¿cómo hago ese tamaño de muestra? ¿Lo distribuyo? ¿Cómo distribuyo ese tamaño de muestra en los distintos municipios de Managua? ¿Saco una muestra proporcional al tamaño de cada municipio? ¿O de cada municipio saco una muestra con el mismo número de sujetos? Esa es la pregunta que habría que responderse. Entonces, para la selección tenemos dos procedimientos. El procedimiento que se llama con afijación proporcional, o también llamado una muestra autoponderada, donde la muestra finalmente se distribuye proporcional al tamaño de los estratos de la población. Aquí hay un ejemplo. Supongamos que tenemos esta población de 10.000 sujetos, y en el estrato 1 hay 5.000, o sea, el 50% de la población está en el estrato 1. En el estrato 2 hay 3.000, 30% de la población está en el estrato 2. Y en el estrato 3 hay 2.000, 20% de la población está en el estrato 3. Y lo que nosotros queremos es una muestra, hemos determinado, sacar una muestra aleatoria de 900 sujetos. Si lo queremos hacer en forma proporcional, la asignación o la fijación proporcional, de los 900 sujetos en la muestra, ¿qué proporción de sujetos necesitaríamos seleccionar en el estrato 1? Como en el estrato 1 está el 50% de la población, en la muestra debiera estar el 50% de la muestra. Por lo tanto, de los 900, debiéramos de tener 450 sujetos en el estrato 1. Como en la población, el estrato 2 está compuesto por el 30%, entonces la muestra para el estrato 2 tendría que ser el 30% de 900, nos quedarían 270 sujetos. Y finalmente, como en el estrato 3 está el 20% de la población, en la muestra para el estrato 3, entonces deberíamos tener el 20% de 900, 180 sujetos. Ahí falta un igual, ahí lo vamos a corregir. ¿No es cierto? ¿Queda claro entonces cómo se hace la fijación proporcional en un muestreo aleatorio estratificado? Lo que se hace simplemente es distribuir en la muestra la misma proporción de sujetos de acuerdo a cómo es la distribución en la población. También pudiéramos decir, mire, yo quiero hacer a fijación igual. Esto significa, digamos, de que si son 900, entonces voy a colocar 300 sujetos en el estrato 1, 300 sujetos en el estrato 2 y 300 sujetos en el estrato 3. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad, vean ustedes la siguiente. En la muestra de fijación proporcional, como la proporción de sujetos en el estrato en la muestra es la misma que en la población, el análisis estadístico no requiere de ningún ajuste. Porque cada sujeto en la muestra tiene la misma probabilidad de estar, cada sujeto en la población tiene la misma probabilidad de estar incluido en la muestra. En cambio acá no. Vean ustedes, ¿cuál es la probabilidad de selección de los sujetos del estrato 1? La probabilidad de selección de la muestra del estrato 1 es 33%, porque son 300 de 900, es un tercio. En cambio en la población el estrato 1 representa el 50%. Entonces cambia la probabilidad de selección. Lo mismo que en el estrato 2. En el estrato 2, los 300, ¿no es cierto?, de los 3.000, ¿a qué corresponde? A un 10%, perdón, los 300 de los 900 es un 33% nuevamente, ¿no? En la muestra, la probabilidad de selección es de 33%, en cambio en la población es de un 30%. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el estrato 3. Ahora,
No hay nada malo en esto. El único problema es que hay que ajustar después por la probabilidad de selección. Por lo tanto, los análisis estadísticos, tenemos que usar un análisis estadístico ponderado. Entonces, la única complicación que tiene el utilizar un muestreo aleatorio estratificado con afijación igual es que tenemos que hacer la precaución de incorporar las probabilidades de selección en el análisis usando ponderadores. ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿En el chat? ¿No? Ok. No. Ahora la pregunta, ¿y la representatividad? Ahora, la estratificación lo único que nos está garantizando es la representatividad de la característica que estamos utilizando para estratificar. Nada más, ¿no es cierto? Ahora, si quisiéramos tener, por ejemplo, si nosotros estratificamos en este caso, vamos al ejemplo de Managua, por municipio, ¿ya? El hecho de tomar una muestra aleatoria de sujeto de municipio no va a garantizar de que en cada municipio esté representado hombres y mujeres en la proporción que existe en la población, ¿no? O no va a garantizar de que en la muestra de cada municipio estén representadas todas las edades de interés. Por lo tanto, también hay que ver más adelante cómo podemos ir mejorando el tema de representatividad. Aquí lo único que estamos garantizando es la representatividad de ¿quién? De todos los municipios de Managua, en el ejemplo que hemos dado. Aquí está Luis Urcullo. ¿Sí? Ahora, vean ustedes de que lo que vamos a requerir, al igual que en el muestreo aleatorio simple, es el marco muestral del universo, pero ahora estratificado, ¿no? Con el muestreo aleatorio estratificado no nos estamos saltando la necesidad de construir el marco de muestreo. ¿Por qué? Porque necesitamos el marco de muestreo para cada estrato, y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es tomar muestreos aleatorios simples en cada estrato. Ahora la pregunta que nos hacemos es que si hay alguna opción en caso de que construir el marco de muestreo sea demasiado caro o no sea posible construir con un marco de muestreo de toda la población. La opción que tenemos aquí ahora es lo que se llama el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un conglomerado? Un conglomerado es una agrupación natural, ¿no? Uno divide a la población en grupos según una determinada característica. Por ejemplo, yo puedo tener el mapa nuevamente de algún municipio de Managua, y en la cartografía tengo las manzanas, ¿no? Entonces, cada manzana de cada municipio sería un conglomerado, porque es una agrupación natural, ¿no? Ahora, dentro de cada manzana hay familias. Entonces, cada familia también es un conglomerado dentro de la manzana. ¿Por qué? Porque es una agrupación natural. Si estamos haciendo un estudio, como aparece aquí en la lámina, digamos, sobre centros de salud, cada centro de salud, aquí el consultorio, por ejemplo, consultorio 1, 2, 3, 4, 5, 7, supongamos que están los 7 consultorios ahí, cada consultorio sería un conglomerado. Entonces, insisto, ¿no es cierto? Los conglomerados que son agrupaciones naturales. ¿Y qué es lo que uno hace finalmente? Lo que uno hace finalmente es un muestreo aleatorio simple de conglomerados. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Chat? ¿Pregunta? Parece que sí. ¿Luis? ¿No? La pregunta de Marilyn no está totalmente claro, pero me imagino que cuando está hablando del muestreo por afijación, la suma de las 3 muestras te tiene que dar la muestra total. Sí, claro. Y Karen menciona que los departamentos y LAIS podrían considerarse conglomerados. No, porque cuando tú tienes muestreo aleatorio de conglomerados,
finalmente tú haces una muestra de conglomerados. Y cuando tú quieres dividir, ¿no es cierto?, en distintos silais, y tú quieres una muestra de cada silais, entonces una muestra estratificada. ¿Ya? Porque si vas a incluir sujetos de todos los silais, sería una muestra de silais. Pero si tú quieres seleccionar aleatoriamente algunos silais, cada silai sería un conglomerado. Depende, digamos, del diseño que tú quieras utilizar. No sé si eso lo aclara. Emil se dice que los conglomerados pueden ser los sectores. Claro, distrito censal, sector censal, manzana, hogar, Cursos de un colegio. el curso de un colegio, claro. Consultorio, digamos, en una muestra de establecimiento de salud. Ahora, la característica, la diferencia es fundamental entre si una agrupación es estrato o es conglomerado. Primero que nada, de que si pensamos de que es estrato, después tenemos que tomar una muestra de cada estrato. Pero si consideramos que son conglomerados, entonces nosotros lo que hacemos es tomar una muestra de conglomerados. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tomé de ahí de Managua, aleatoriamente del Google, una muestra, digamos, de cuáles pudieran ser aquí conglomerados, ¿no es cierto? Aquí los conglomerados perfectamente bien podrían ser las manzanas. ¿Se fijan entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros tenemos definido acá un muestreo por conglomerados y tenemos, por ejemplo, aquí esta manzana, no sé si se ve ahí que estoy señalizando una manzana en la pantalla o no. ¿Se ve o no? No, parece que no, ¿no? Sí, se ve el mouse cuando lo mueves. ¿Sí? A ver aquí, ahí. Esta, por ejemplo, ahí. También se ve. Ahí. ¿Ya? Cuando estoy ahí, ¿no es cierto? Si este es un conglomerado, el procedimiento para después hacer una selección de hogares dentro del conglomerado, porque eso sería una etapa posterior, ¿en qué consistiría? En identificar cada uno de estos hogares que están en la manzana. Y ese va a ser mi marco muestral para este conglomerado. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Susan menciona lo siguiente. Si tenemos silais que los dividimos en municipios y estos en sectores, ¿quién corresponde al conglomerado? Depende de ¿Ninguno? lo que quieras seleccionar. ¿No es cierto? Si del silais va a querer, de un silais quiere todos los municipios serían estratos. Si de los silais va a querer una muestra de municipios, los municipios serían conglomerados. Depende de la muestra que quiera sacar. ¿No? Ok. Entonces, me faltó borrar eso. Bueno, ya no. Ya, que quede ahí nomás. El procedimiento, entonces, ¿en qué va a consistir? En confeccionar un marco muestral de conglomerados en la población total. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahí. Sube con el cursor, Ahí, donde dice anotar. Ahí, ya lo boté. Ya. Listo. ¿No? Entonces, el procedimiento en qué va a ser aquí, a diferencia del muestreo aleatorio simple, que teníamos que hacer un marco muestral de los sujetos de la población, aquí vamos a tener que hacer un marco muestral de los conglomerados de la población. Si son manzanas, entonces tendríamos que enumerar todas las manzanas. ¿No? Y lo que se hace, ¿no es cierto?, a continuación es una selección por muestreo aleatorio simple de conglomerados, donde aquí la unidad de muestreo, entonces, es el conglomerado. Y la pregunta típica, ¿y la representatividad? ¿Qué opinan de la representatividad? ¿Alguien quiere comentar sobre la representatividad si tomo una muestra aleatoria de conglomerados?
Supongamos de que estamos haciendo nuevamente el estudio en Nicaragua, nacional, y tomo una muestra aleatoria de conglomerados, donde cada municipio es un conglomerado. Y resulta de que en la muestra aleatoria de conglomerados, solamente por el azar, me salen todos municipios solamente de Managua. ¿Sería una muestra representativa de todos los SILAIs? No. O él dice que no. Claramente no. Entonces vean ustedes que el muestreo aleatorio por conglomerado tampoco garantiza representatividad. Hemos visto, digamos, que cada diseño de muestreo no garantiza representatividad. Quiero insistir en eso, la representatividad finalmente hay que demostrarla. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Hacer lo que se llama el muestreo aleatorio multietápico. ¿No es cierto? Tenemos los SILAIs, hacemos, ¿no es cierto?, una estratificación por SILAIs. En cada SILAIs identificamos un muestreo aleatorio por conglomerado. Cada SILAIs lo dividimos en manzanas. Cada manzana va a ser conglomerado dentro de cada SILAIs. Y finalmente, dentro de cada manzana, seleccionamos familia, ¿no? Esto se llama entonces un muestreo aleatorio multietápico. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es de estratificación. ¿Qué significa la estratificación? Que vamos a tomar una muestra de cada uno de los SILAIs. ¿Qué tipo de muestra vamos a tomar dentro de cada SILAIs? Vamos a tomar una muestra de conglomerados. Vamos a tener que hacer el marco de muestreo de los conglomerados de cada SILAIs y hacer una selección de algunos de estos conglomerados. Y posteriormente, de cada conglomerado seleccionado, cada manzana, o zona censal, o distrito censal, como ustedes quieran, se selecciona nuevamente aleatoriamente una familia. Entonces esto se llama muestreo multietápico, también se llama esto muestreo complejo. ¿Ya? Ahora, esto tiene implicancias obviamente en todos los análisis. En la parte final del diplomado va a estar dedicado exclusivamente a cómo hacer análisis estadístico utilizando muestreo complejo y haciendo los ajustes por cada una de estas etapas de muestreo. Eso es lo que nosotros esperamos tener, digamos, cubierto al finalizar el diplomado. Ahora, el muestreo aleatorio simple, que fue el primero que iniciamos, dijimos, bueno, pareciera ser que lo estamos descartando. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué es tan importante el muestreo aleatorio simple? Obviamente es importante porque todos los otros diseños se basan en el muestreo aleatorio simple. Vean ustedes, en el muestreo aleatorio estratificado, después, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra aleatoria simple acá al interior de cada estrato. En el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra aleatoria simple de conglomerados. Por lo tanto, todos los diseños de muestreo están basados en el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Y obviamente que todos los procedimientos estadísticos, las herramientas estadísticas que vamos a ver al inicio, que comienza Luis mañana, ¿no es cierto?, con los análisis descriptivos usando Excel, después vamos a utilizar Stata, se van a basar en el supuesto de que el muestreo es aleatorio simple. O sea, todas las etapas, la etapa que viene del diplomado va a consistir en entregar las herramientas de análisis asumiendo muestreo aleatorio simple. Y la etapa final del diplomado, la última semana, es donde vamos a hacer los ajustes por muestreo complejo. Eso. No sé si hay consultas, preguntas, comentarios. ¿Alguien en shock? ¿No? Hay una pregunta en el chat. A ver. ¿La lees o te la leo? A ver, voy a abrir el chat. ¿Dónde parte la pregunta? Parte de Marilyn. Marilyn dice, pienso que para realizar una muestra aleatoria de conglomerado en cada SILAIs sería por municipio. Puede ser el municipio considerado conglomerado, pero también pudiera ser considerado como estrato, porque tú puedes tener el SILAIs, volverlo a estratificar por municipio, y dentro de cada municipio hacer conglomerados por
por zona, o por manzana, o lo que sea, ¿no? Por eso estamos hablando de muestreo multietápico, porque podemos tener distintas etapas en el muestreo, ¿no? El SILAIS lo subdivido en municipios, si lo subdivido en municipios, entonces cada municipio sería un estrato, y cada municipio después lo subdivido en alguna unidad menor, y selecciono de esas unidades menores, esos serían conglomerados. ¿Pregunta? ¿Más preguntas, preguntas, preguntas? Ok, entonces ahora, lo que tenemos ahora aquí es el trabajo que tienen que hacer el día de hoy, ¿no? Recuerden que el trabajo, la tarea en grupo, tiene que ver con la pregunta que acá está, ¿no es cierto? El documento de la Encuesta Nacional de Salud, ENS 2009, corresponde al informe de la Encuesta Nacional de Salud 2009, que ya habíamos anticipado ayer, y la tarea consiste en crear un documento colaborativo que responda a las siguientes preguntas. Primero que nada, identificar los temas de salud incluidos en la Encuesta Nacional de Chile y los instrumentos de medición utilizados. Eso está en el documento grande, que son más de 1000 páginas, en la página 15. Revisar y comentar las prevalencias de problemas de salud incluidos en la Encuesta Nacional de Salud, son de la página 17 a la 27, y identificar cuáles son las variables que utilizaron para la creación de las prevalencias de los problemas de salud. Por ejemplo, para estimar la prevalencia de hipertensión, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué variables, qué mediciones utilizaron y cómo lo definen? Para definir, ¿no es cierto?, diabetes mellitus, que exactamente qué mediciones utilizaron y cómo las definieron, ¿ya? Entonces es un trabajo no muy pequeño, es relativamente largo, les va a tomar todo el día, y entonces lo que vamos a hacer, igual que el día de ayer, hoy a las 3 de la tarde, esperemos un segundito, no sé si puedo a las 3 de la tarde, parece que tenemos una reunión, a las 5, ¿no? A las 5 tenemos entonces, reunión. A las 2 de la tarde de ustedes voy a conectar el Zoom nuevamente para resolver dudas o preguntas que tengan sobre el trabajo. No sé si ahora